Durante 100 años, la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseñó que la naturaleza que Cristo asumió en su encarnación fue una naturaleza caída, pecaminosa, tanto en lo físico como en lo espiritual. El doctor Ralph Larson así lo demostró en la década de 1980 al hacer una investigación sobre la cristología en la Iglesia Adventista desde 1852 a 1952 y publicando dicho estudio en una obra titulada La palabra se hizo carne, en donde incluyó 400 declaraciones de Elena G. de White y 800 citas de otros autores denominacionales en relación con la naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, en la actualidad encontramos una cristología diferente en algunas publicaciones de la organización adventista. Se enseña que la naturaleza que Cristo asumió en su encarnación fue una naturaleza caída, pero solamente en las debilidades inocentes, tales como el hambre, el dolor, el sueño, el cansancio, etc. Es decir, en aspectos que no se relacionan con lo espiritual. Dicho cambio doctrinal empezó a finales de 1949, cuando la Review and Herald le solicitó al presidente del Seminario Teológico Adventista de Washington, el pastor D. E. Reebok, que revisara uno de los libros más emblemáticos de la Iglesia, titulado Enseñanzas Bíblicas para el Hogar, ya que en la página 115 expresaba que Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa. Este libro fue usado por muchos años por las familias adventistas en el estudio sistemático de la Biblia y presentaba la enseñanza oficial de la Iglesia. Sin embargo, en 1949, el profesor Reebok cambió la declaración que presentaba la naturaleza humana pecaminosa de Cristo por una completamente distinta que no reflejaba la posición que mantuvo la Iglesia por casi 100 años. Veamos las dos declaraciones, una antes y la otra después de su revisión. En la edición de 1915 leemos lo siguiente: en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa, caída. En caso contrario, no habría sido en todo semejante a los hermanos, no habría podido ser tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. No habría vencido como tenemos que vencer nosotros, y por consiguiente no podría ser el completo y perfecto Salvador que el hombre necesita y que ha de tener a fin de poder ser salvo. La idea de que Cristo naciera de una madre inmaculada o impecable, sin heredar tendencias al pecado, y que debido a ello no pecó, aleja a Cristo del reino del mundo caído y del lugar preciso en donde es necesaria la ayuda. En su faceta humana, Cristo heredó precisamente aquello que hereda a todo hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. En su faceta divina, desde su misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu. Y todo esto fue así para colocar a la raza humana en terreno ventajoso y para demostrar que, de la misma manera, todo aquel que es nacido del Espíritu puede ganar victorias similares sobre el pecado en su propia carne pecaminosa. Así, cada cual ha de vencer como Cristo venció. Apocalipsis 3:21. Sin ese nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. Juan 3, versos 3 al 7. En cuanto a la edición de 1949, leemos así: Jesucristo es tanto Hijo de Dios como Hijo del hombre. Como miembro de la familia humana, debía ser en todo semejante a sus hermanos, en semejanza de carne de pecado. Precisamente hasta donde va la semejanza es un misterio de la encarnación que el hombre nunca podrá resolver. La Biblia enseña con toda claridad que Jesús fue tentado justamente como son tentados los hombres, tentado en todo punto, así como nosotros. Tales tentaciones debían incluir necesariamente la posibilidad de pecar, pero Cristo fue
sin pecado. No tiene base bíblica la enseñanza de que la madre de Cristo, por una concepción inmaculada, estuviera libre de la herencia pecaminosa de la raza y que, por lo tanto, su divino Hijo fuese incapaz de pecar. Concerniente a esta errónea doctrina, F. W. Farrar ha dicho acertadamente: algunos, movidos por un celo desmedido e ignorante, a la vez han reclamado para él no solamente una real impecabilidad, sino también una naturaleza en la cual el pecado era imposible de forma divina y milagrosa. ¿Qué queda entonces? Si su gran conflicto fue meramente una imaginación engañosa, ¿cómo puede beneficiarnos su narración? Si nosotros tenemos que pelear la batalla vestidos con la armadura de la libre voluntad humana, ¿qué aliento puede darnos que nuestro gran capitán peleara no solo victoriosamente, sino sin ningún peligro real, resultando no solo ileso, sino sin siquiera la posibilidad de ser herido? Cuidémonos de no contradecir la expresa enseñanza de las Escrituras, suponiendo que él no estaba expuesto a tentaciones reales. El cambio en realidad es sumamente claro y significativo. En la primera edición de Enseñanzas Bíblicas para el Hogar, se enseña que Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa, caída, y que hereda dicha naturaleza, mientras que en la edición de 1949 se afirma todo lo contrario, que Cristo fue sin pecado. Uno de los principales precursores de la nueva teología fue el pastor Leroy Fromm, director de la Asociación Ministerial de la Asociación General, quien motivó al pastor Ribok para que introdujera el cambio en la nueva edición de Enseñanzas Bíblicas para el Hogar, argumentando que la nota que hacía alusión a la naturaleza humana pecaminosa de Cristo era infortunada e inexacta. El pastor Roy Alan Anderson, secretario de la Asociación Ministerial de la Conferencia General y editor jefe de la revista Ministry, en 1956 dio a conocer por primera vez públicamente esa revisión de Enseñanzas Bíblicas para el Hogar. Anderson aludió a esa revisión como un ejemplo de literatura adventista que había sido purgada. Aparentemente nadie se había percatado del cambio antes de aquel artículo editorial. El pastor Anderson explicó así el cambio. Hace muchos años apareció una afirmación en Enseñanzas Bíblicas para el Hogar que declaraba que Cristo vino en carne pecaminosa. Es difícil saber cómo pudo deslizarse esa expresión en el libro. Los críticos la han citado muchas veces y en todo el mundo, como siendo típica de la cristología adventista. Pero cuando el libro se revisó en 1949, se eliminó esa expresión por considerar que no armonizaba con nuestra verdadera posición. Parece increíble que el pastor Anderson mencionara que no armonizaba con nuestra verdadera posición la enseñanza de que Cristo vino en carne pecaminosa. Esto porque no son pocas las declaraciones de nuestros pioneros, incluyendo a Elena G. de White, donde se afirma que Cristo vino en carne o naturaleza pecaminosa. Veamos algunas, y voy a limitarme en esta serie a mencionar solamente el nombre del autor y el año de la declaración por asuntos prácticos. Si alguno tiene interés en las fuentes bibliográficas, puede verlas en este video, ya que las proyectaremos en la pantalla, o puede comunicarse con este servidor y se las hacemos llegar en formato PDF. Elena G. de White, 1902, dice: vestido en las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios bajó al nivel de aquellos que él quería salvar. En él no había engaño o pecaminosidad. Él fue siempre puro e incontaminado, a pesar de que él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. En 1902 escribió lo siguiente: él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza
pecaminosa. Y en 1895, la hermana White escribió lo siguiente: ¿qué símbolo más extraño de Cristo fue aquella semejanza de la serpiente que los mordía? Este símbolo fue erguido en un poste, y ellos tenían que mirarla y ser sanados. Así fue hecho Jesús en semejanza de carne pecaminosa. J. Waggoner, 1890, dice: debe haber sido el hombre pecaminoso del cual él fue hecho, porque fue el hombre pecaminoso que él vino a redimir. Mas aún, el hecho de que Cristo tomó sobre sí mismo la carne, no la de un ser sin pecado, sino la del hombre pecaminoso, esto es, que la carne que él asumió tenía todas las debilidades y tendencias pecaminosas a las cuales la naturaleza humana está sujeta, está mostrado en la declaración que él fue hecho de la simiente de David de acuerdo a la carne, tomando realmente sobre sí mismo la naturaleza pecaminosa, habiendo sufrido todo aquello que la naturaleza pecaminosa está sujeta a sufrir. Él sabe todo al respecto de eso. 1893. S. N. Haskell. Él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin pecado. 1896. W. Prescott escribió: pero ¿quién guardó los mandamientos? Jesucristo. ¿Y quién puede hacerlo nuevamente, aún en carne pecaminosa? Jesucristo. Alonzo T. Jones, 1896. No se olviden que el misterio de Dios no es Dios manifestado en carne no pecaminosa, sino que Dios manifestado en carne pecaminosa. Nunca podría haber algún misterio al respecto de Dios manifestándose a sí mismo en carne no pecaminosa, en uno que no tenga ninguna conexión con el pecado, pero que Él pueda manifestarse a sí mismo en carne cargada con pecado y con todas las tendencias para pecar, así como lo es la nuestra, eso sí que es un misterio. J. H. Durland, en 1895, escribió: para enfrentar a Satanás fue necesario enfrentarlo en la carne caída del hombre. Así, cuando Jesús tomó su permanencia en la carne, no fue la carne que el hombre tenía antes de caer, sino que era la carne pecaminosa que el hombre tenía después de la caída. Él vino para salvar a los pecadores, por eso Él tenía que tomar la carne de los pecadores. Él tenía todas las debilidades de la carne que nosotros tenemos. La carne que Él tomó tenía los mismos deseos que nuestra propia carne tiene. 1897. G. E. Fifield menciona lo siguiente: Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra carne pecaminosa. Y por último, Elsie Hollingsworth, en 1905, escribió: Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa, vivió nuestra vida, murió nuestra muerte. Como se puede observar, la enseñanza de Elena G. de White y de los pioneros adventistas era que Cristo vino en carne pecaminosa. Las declaraciones anteriores no dejan ninguna duda sobre cuál era la enseñanza de la iglesia adventista. Es asombroso que el pastor Anderson se atreviera a decir que no armonizaba con la posición de la iglesia la enseñanza de que Cristo vino en carne pecaminosa. Eso implica que las declaraciones de Elena G. de White no armonizaban con la posición de la iglesia. Tal hecho es inconsecuente, puesto que para su aceptación habría que concluir que ni Elena G. de White ni los pioneros eran adventistas. La década de 1950 marcó un antes y un después en la historia denominacional y en la teología adventista sobre la naturaleza humana de Cristo. Lo que ocurrió a partir de esa década fue devastador para la organización, ya que se alejó oficialmente de los fundamentos que Dios estableció, lo que implica apostatar de la verdad.
Todo inició en 1949, cuando el pastor T. Edgar Unruh, presidente de la Asociación Oriental de Pensilvania, le envió una carta al Dr. Donald Gray Barhouse, editor de una revista evangélica llamada Eternity y pastor de una iglesia presbiteriana, para elogiarlo por sus sermones radiofónicos sobre la justificación por la fe, basados en el libro de Romanos. Barhouse se quedó sorprendido de que un adventista lo elogiara por sus predicaciones, ya que para él los adventistas creían en la justificación por las obras y no por la fe. Y además, los puntos de vista que sostenían los adventistas sobre la naturaleza y obra de Cristo eran satánicos y peligrosos. Sin embargo, aún con esas diferencias, Unruh y Barhouse siguieron intercambiando cartas hasta junio de 1950, cuando Barhouse publicó en Eternity una reseña mordaz del Camino a Cristo, tildando a Elena G. de White de fundadora de una secta y denunciando el libro por ser falso en todos sus extremos. Unruh, después de leer dicho artículo, decidió no continuar con la correspondencia. 4 años más tarde, en 1954, el Dr. Barhouse le comisionó a un teólogo bautista llamado Walter Martin que preparase un material sobre los adventistas del séptimo día. Esto motivó al Dr. Martin a ponerse en contacto con algunos líderes de la organización adventista para preparar dicho material a fin de poder tratarlos de forma ecuánime. Para tal empresa, el Dr. Martin contactó al pastor Unruh, ya que supo de la correspondencia que éste tuvo años atrás con el Dr. Barhouse. El pastor Unruh planificó una reunión en marzo de 1955 en la que participó en representación de la organización adventista el pastor Leroy Fromm, Walter Read, quien ocupaba para ese entonces la función de secretario de campo de la Asociación General, y el pastor Roy Alan Anderson, quien era para ese entonces director de la Asociación Ministerial de la Asociación General. Mientras que, por el lado evangélico, se encontraba el doctor Walter Martin, el profesor George Cannon y el doctor Barhouse. Según comenta el doctor Herbert Douglas, los representantes de la organización estaban convencidos de que ese iba a ser un momento dramático en la historia adventista para mejorar su imagen ante los evangélicos, ya que los evangélicos mencionados catalogaban a los adventistas del séptimo día como siendo parte de una de las grandes 5 sectas, a saber, los Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana, Mormonismo, Unitarios y Adventistas del séptimo día. Entre los puntos que discutieron ambas partes, el que causó más problemas para los representantes de la organización adventista fue el tema de la naturaleza humana de Cristo. Esto debido a que los evangélicos creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, entonces necesariamente tuvo que ser un pecador. Y si fue un pecador, entonces no podría ser un salvador. El problema mayor para Fromm, Read y Anderson era que todas las publicaciones de la iglesia relacionadas con la humanidad de Cristo concordaban en que Cristo vino en carne pecaminosa, enseñanza que no era desconocida para Martin y Barhouse. Ante esa realidad, los 3 dirigentes de la organización adventista expresaron, con tal de quedar bien con los evangélicos y no ser considerados una secta por enseñar que Cristo vino en carne pecaminosa, que la mayoría de la denominación siempre ha mantenido que la naturaleza humana de Cristo fue inmaculada, santa y perfecta, a pesar de que algunos de nuestros autores hayan publicado libros ocasionalmente con puntos de vista contrarios, completamente repugnantes a la iglesia en su conjunto. Le explicaron además al señor Martín que había entre sus filas algunos miembros de su sector radical, exactamente igual que hay irresponsables exaltados similares en cualquier terreno del cristianismo ultraconservador. Este actuar por parte de Fromm y sus colegas
es considerado por George Knight como un hecho menos que transparente en cuanto a la posición de la denominación sobre el tema desde mediados de 1890. Este proceder finalmente convenció a Martin y Barnhouse de que los adventistas no eran lo que ellos pensaban. Walter Martin, contemplando la nueva posición de la organización adventista y después de analizar otra serie de doctrinas adventistas que se trataron en las reuniones, pudo decir que estaba contemplando un panorama totalmente distinto del que imaginaba y esperaba. Horas más tarde, Walter Martin le dijo al trío adventista: amigos, no sois heréticos tal como habíamos pensado, sino hermanos redimidos en Cristo. Barnhouse publicó los resultados de las reuniones con Fromm y sus colegas en la revista Eternity en septiembre de 1956, en un artículo titulado ¿Son cristianos los adventistas del séptimo día? En uno de los párrafos, Barnhouse escribió: me gustaría decir que fue para nosotros un placer hacer justicia a un grupo de creyentes sinceros, objeto frecuente de difamación, y en nuestra mente y corazón quitarlos del grupo de herejes consumados tales como los testigos de Jehová, los mormones, los adeptos de la ciencia cristiana, y reconocerlos como hermanos redimidos y miembros del cuerpo de Cristo. Por otro lado, la revista Time, en diciembre del mismo año, publicó una sección titulada Paz con los Adventistas, en donde anunció las reuniones afirmando que era momento de cerrar viejas heridas entre el ala ultraconservadora del mundo evangélico y los adventistas. También dio a conocer que los adventistas iban a publicar una declaración nueva y definitiva de su fe. Tal declaración se concretó en el libro titulado Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Así fue como en el otoño de 1957, con la publicación del libro ya mencionado, la organización adventista estableció una nueva teología sobre la doctrina de la naturaleza humana de Cristo, publicación que pronto iba a ser lanzada en todo el mundo para que esta nueva teología fuese conocida y abrazada por todo adventista. R. Figur, presidente de la Asociación General, el 6 de noviembre del año en que se publicó el libro, escribió a todos los presidentes de asociaciones de Unión de Norteamérica, haciendo un llamado para que se hiciesen pedidos en tandas que alcanzasen los 100,000 a 200,000 ejemplares, con el fin de abaratar preguntas sobre doctrina y que sus ventas le diesen una difusión sumamente amplia. El 27 de diciembre se congratulaban de informar a los dirigentes de que habían encargado una segunda tirada de 50,000 ejemplares, pero eso aumentó a 100,000. El libro se distribuía de forma resuelta tanto a adventistas y pastores como a dirigentes de otras denominaciones. Para 1965 se habían colocado varios miles de ejemplares en bibliotecas de seminarios, universidades, colegios superiores y bibliotecas públicas. En 1970, el pastor Fromm calculaba que el total de ejemplares distribuidos habían superado los 138,000. Para entonces, el volumen había alcanzado una difusión mundial. Sin embargo, aunque el libro había sido distribuido ampliamente, no todos estuvieron de acuerdo con su contenido. Antes de su publicación, M.L. Andreasen, quien había sido el teólogo más influyente de la Iglesia en la década de 1930 y 1950, le escribió a Figur el 11 de marzo de 1957 diciéndole: si el libro se publica, habrá repercusiones hasta los extremos de la tierra, porque se están eliminando los cimientos de la teología adventista. Meses más tarde de la publicación de Preguntas sobre Doctrina, Andreasen, en una carta al pastor Figur, expresó: lloro por mi pueblo. Esta es la apostasía predicha hace tanto tiempo. En 1959, el pastor Andreasen publicó una serie de cartas tituladas Cartas a las Iglesias,
en donde centraba su atención a la materia de la naturaleza humana de Cristo y a otra de las doctrinas que fueron cambiadas por Fromm y sus amigos, a saber, el tema de la expiación de Cristo. El doctor Herbert Douglas, quien fue testigo presencial en la época en torno al libro de preguntas sobre doctrina, hace mención de un grupo de líderes prominentes en Loma Linda, California, los cuales levantaron la voz contra la nueva publicación y firmaron una declaración inequívoca acusando a preguntas sobre doctrina de tergiversar ciertos puntos fundamentales y de comprometer otros principios de nuestra fe, y afirmando ciertas declaraciones y enseñanzas en el libro no van a ser jamás aceptadas por un número considerable en nuestro pueblo. De hecho, es nuestra convicción que desde el tiempo de la controversia de J. H. Kellogg, hace más de medio siglo, no ha sucedido nada que haya causado tanta inquietud, disensión y desunión entre nuestro pueblo como la publicación de este libro. El hermano A. L. Hudson fue otro que protestó contra la nueva teología acerca de la naturaleza humana de Cristo. Hudson acusó a los autores de preguntas sobre doctrina de falta de honestidad intelectual por la forma en cómo presentaron las citas de Elena G. de White en un apéndice al final del libro. Hudson observó que muchas declaraciones donde Elena G. de White afirmó que Jesús tomó la naturaleza humana caída no fueron citadas o no fueron mencionadas en su totalidad. Ante esa falta de honestidad en preguntas sobre doctrina, Hudson le solicitó a los delegados de la sesión de la Conferencia General de 1958 que hicieran una revisión del libro. Sin embargo, el asunto ni siquiera fue tocado. El doctor George Knight, comentando la sección del apéndice de preguntas sobre doctrina, menciona lo siguiente: la sospecha de que los ponentes adventistas, Fromm, Anderson y Read, hayan eludido la verdad de la posición adventista tradicional se confirma, al parecer, en la sección del apéndice a preguntas sobre doctrina al respecto de la naturaleza de Cristo durante la encarnación. En ese apéndice de citas de Elena G. de White, los autores del libro crean una sección cuyo encabezado afirma que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada. Ese epígrafe es problemático por cuanto implica que fue idea de Elena G. de White, cuando en realidad ella fue muy enfática en su repetida aseveración de que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa y que tomó sobre sí la naturaleza caída y sufriente, degradada y mancillada por el pecado. Sobre el mismo encabezado, el doctor Knight sigue diciendo: el encabezado número 3 ha sido considerado problemático porque implica que Elena G. de White creía que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada, cuando en realidad ella afirmó lo contrario. Por ejemplo, en 1896 escribió que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Nuevamente, en 1900, puso por escrito que tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Como cabía esperar, esas citas fueron omitidas de la recopilación de preguntas sobre doctrina. Por lo tanto, preguntas sobre doctrina no solo representa un encabezado engañoso, sino que había incurrido en la omisión de presentar la evidencia que habría contradicho ese encabezado. El resultado de preguntas sobre doctrina ha sido vilipendiado por muchos adventistas y que probablemente haya hecho más por crear división teológica en la iglesia adventista que cualquier otro documento en su historia de más de 150 años. En otra nota más adelante titulada Manipulación de datos, el Dr. Knight revela que, como se había indicado más arriba, el problema de los autores es que se enfrentaron con lo que percibían como una elección disyuntiva y excluyente. Les parecía que debían mantener o que Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa o que poseía una naturaleza pecaminosa con todas las tendencias y propensiones que los demás humanos caídos. Puesto que no vieron más opciones y dado que la posición de la naturaleza pecaminosa era tenida por herejía por los evangélicos,
se sintieron tentados a manipular un tanto la evidencia. Esa manipulación seguiría tres vías. En primer lugar, en contra de las claras declaraciones de Elena G. de White sobre el asunto, añadieron un encabezado que daba a entender que ella creía que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada. En segundo lugar, presentaron un punto de vista que era incompleto en cuanto a la opinión de Elena G. de White sobre el tema de la naturaleza humana de Cristo. Esto lo hicieron al presentar en preguntas sobre doctrina la evidencia más poderosa que hallaron en el sentido de que Cristo no fue como los demás humanos, mientras que a la vez evitaron aquellas declaraciones en las que Elena G. de White daba a entender o afirmaba que Cristo tuvo una naturaleza humana pecaminosa. En tercer lugar, llevaron deliberadamente a Barnhouse y Martín a creer que la posición de los autores de preguntas sobre doctrina en cuanto a la naturaleza humana de Cristo había sido la que la denominación siempre había mantenido, a pesar del hecho de que algunos de sus autores ocasionalmente hayan publicado libros con puntos de vista contrarios completamente repugnantes a la Iglesia en su conjunto. Precisamente en ese contexto, los autores tildaron a quienes mantenían la posición antigua de pertenecer al sector radical y los acusaron de ser irresponsables exaltados. El problema señalado por el Dr. George Knight fue el mismo que motivó al hermano Hudson a levantar la voz contra preguntas sobre doctrina. La manipulación en preguntas sobre doctrina de citas de Elena G. de White es evidente. Llama la atención el hecho de que el trío adventista llamó repugnante el punto de vista sostenido por Elena G. de White en relación con la naturaleza humana de Cristo. Otro de los líderes que levantaron la voz contra la nueva teología fue Francis de Nicol, editor del Comentario Bíblico Adventista. Herbert Douglas da a conocer lo siguiente. Francis de Nicol escribió una carta confidencial al pastor Figur a propósito de que se estaban transmitiendo a Martín ciertas afirmaciones que muchos de nosotros, al considerarlas con reflexión, éramos incapaces de sostener. Temía que el trío Preguntas sobre Doctrina o bien no hubiera comprendido como debía el significado pleno de nuestras diferencias doctrinales singularmente distintivas con el mundo, o bien que hubiese sucumbido inconscientemente a la tentación de desdibujar las diferencias a fin de buscar terreno común para la fraternidad. Lamentablemente, sigue diciendo el Dr. Douglas, no obstante, aunque se hicieron algunos cambios menores en preguntas sobre doctrina, no se apreció indicio alguno de que los criticismos hubieran tenido un impacto significativo en el contenido del libro. El trío adventista ganó la partida, casi como si los atentos lectores del manuscrito no hubiesen contado para nada. Obsérvese el lenguaje extravagante en la introducción de preguntas sobre doctrina. Estas respuestas representan la posición de nuestra denominación. Este volumen puede verse como verdaderamente representativo. Raymond Cottrell, quien era redactor asociado del Comentario Bíblico Adventista, también levantó la voz contra la nueva teología en preguntas sobre doctrina. Cottrell declaró que el aserto de los evangélicos a propósito de que la teología adventista había cambiado recientemente era una falacia de base, y aun cuando envió una evaluación de 16 páginas en noviembre de 1956 a los dirigentes de la Asociación General, esto no pareció tener ningún efecto significativo en la versión final de Preguntas sobre Doctrina. El Dr. Douglas menciona otros líderes que se opusieron a preguntas sobre doctrina. Hombres como Merlin Neff y Richard Lewis, ambos editores de Pacific Press, enviaron escritos convincentes en apoyo a Andreasen. M. E. Kern, administrador de la Asociación General, expresó su profunda preocupación en nombre de muchos. Dirigentes de Norteamérica, tales como R. Vietz,
previeron un gran desastre en el horizonte cercano, un tornado que aún estaba por llegar. Teodoro Karsich, presidente de la Asociación de la Unión Central, escribió una carta a todos sus presidentes de asociación local, bajo una apariencia suave y refinada, exhalando una pretendida fraternidad cristiana. El doctor Martín está sirviendo el mismo refrito teológico que nuestros antepasados espirituales tuvieron que rebatir hace años. En su carta a Figur, calificó preguntas sobre doctrina como un intento sutil y artero de socavar las doctrinas fundamentales adventistas del séptimo día. Fueron muchos los que levantaron la voz contra la nueva teología de la humanidad de Cristo en preguntas sobre doctrina. Sin embargo, lamentablemente, esas protestas no impidieron que la nueva teología echara raíces en las publicaciones posteriores a 1950 y en la cristología que se enseña en los seminarios y universidades de la organización. Basta con dar una mirada a las publicaciones recientes que abordan el tema de la humanidad de Cristo para darse cuenta de que las publicaciones, casi en su totalidad, son a favor de la nueva teología. Analicemos algunos ejemplos en preguntas sobre doctrina, el cual es la base para la nueva teología, pero esto lo veremos en el próximo video.